Un saludo, mis hermanos y amigos que nos siguen cada semana a través del estudio de la palabra del Señor. Hoy entraremos de lleno al capítulo 14 de nuestra Academia Bíblica. Estamos recorriendo el libro de Romanos, un tratado teológico. Así que ya varios meses que hemos venido analizando, producto de esta pandemia, hemos usado la plataforma de nuestro canal de YouTube, pero también en el Facebook. Vamos publicando nuestros estudios, así que le llamamos a que, si usted está interesado en conocer más en detalle el material que estamos usando, le recomendamos es el libro de John Stott, como comentario, es este libro, Carta a los Romanos, del autor John Stott. Así que es un material que nos sirve, es muy didáctico, muy claro en la exposición de la escritura, y también le podemos mandar a quienes están solicitando el material en PDF, estos PowerPoint, así que podemos también mandárselo por correo o también transformarlo en PDF para que usted lo tenga como una guía de estudio. Así que todo bienvenido, estamos para apoyar a la iglesia, donde quiera que nos envíen, podemos también hacerle llegar a través en forma electrónica. Que el Señor nos bendiga. Muy bienvenido a nuestra Academia Bíblica. Hoy corresponde la clase número 19 de este precioso libro de El fundamento de nuestra fe, la conducta fraternal del justificado. Así que daremos comienzo con una oración pidiendo la dirección de su Santo Espíritu. Nuestro Señor, el Dios de las Escrituras, hoy nos acercamos confiadamente porque tú nos has entregado esta revelación de tu palabra. Queremos sacar el mayor provecho de este tiempo y también compartir las buenas nuevas de salvación a tu pueblo y a quienes nos están siguiendo a través de tu palabra. Padre, bendice a cada oyente, a cada persona que está escuchando esta preciosa enseñanza escrita por el apóstol Pablo a través de Tercio, su escribano. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos de lleno a nuestro estudio. Ya tenemos la introducción, ¿cierto? El tema central de Romano es justificado por la fe vivirá. Y aquí tenemos las alternativas, ¿cierto? Estuvimos viendo el otro día y la clase anterior dice que vive por justicia, vivirá por su fe. Que el justo llega a hacerlo por fe y entonces va a vivir. Que el que tiene fe va a vivir y llegará a ser justo. ¿Cuál de las tres corresponde a la tesis de Pablo que viene abordando en el libro de Romanos? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál cree? ¿El 1 o 2 o el 3? El 2, ¿cierto? Entonces ahí está explicada la tesis del libro. Los argumentos paulinos: presentar la necesidad antes de la solución, es mostrarle al hombre que es pecador, ¿cierto? Dios nos ve como si ninguna hubiésemos pecado. Y eso se llama justificación. Estamos condenados, pero el Señor nos reconcilió con Cristo. Entonces, eso es importante que nosotros podamos cada día tener esa certeza. Seguimos el curso aquí abajo. Dice: la ira de Dios no se manifiesta hoy gracias a la propiciación de Cristo, el sacrificio de Cristo. En propiciación, Él allí murió por nosotros, derramando su sangre. Tenemos una nueva naturaleza. Eso se llama regeneración. El que está justificado lo demuestra en la conducta. Bueno, hoy entramos de lleno a este estudio donde empezamos a analizar los distintos aspectos de este capítulo 14. Entonces allí Pablo, por medio de su carta, está dirigiendo
este tema en relación a los débiles en la fe. Y dice de esta manera, en cuanto este libro nos muestra, dice John Stott en su comentario, titula esta sección de esta manera: nuestra relación con los débiles, dice, recibirlo bien y no despreciarlo, juzgarlo ni ofenderlo. Entonces, esos principios importantes en el margen del respeto. Entonces, los dos capítulos anteriores que ya hemos analizado, el capítulo 12 y 13, han puesto la primacía del amor, donde nos habla sobre los enemigos y el prójimo, pero ahora en el capítulo 14 vamos de lleno al ejemplo que significa andar en amor, pensando que la iglesia se combina entre la gente débil en la fe y también los fuertes. Y obviamente el mismo capítulo 15 se encarga de decirlo de esta manera, dice la NTV, dice, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas, dice la NTV. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otro a hacer lo que es correcto y edificarlo en el Señor. Maravillosa expresión del apóstol, cómo viene relacionándose. Y todo bajo el margen de la resolución de conflictos, porque comúnmente nosotros cuando pertenecemos a un grupo o somos parte de la iglesia, siempre estamos enfrentándonos a tensión o a un conflicto, pero el Señor nos llama, y allí los textos anteriores decían que debemos estar en paz con todos los hombres, y mayormente aquí vuelve a decir Pablo aquí en este capítulo 14 de que debemos considerar al débil en la fe. Entonces vamos a ir viendo bajo todo soportándonos unos a otros, esto es algo recíproco. Hay otro pasaje donde habla de soportados unos a otros. Y bueno, en este grupo de débil en la fe, según el contexto paulino, encontramos 4 grupos. Y allí, obviamente, posiblemente se podía dar esa tendencia de mirar en menos o no considerar al hermano por la tendencia o su manera de pensar, o a la formación donde ellos se encontraban, pero al llegar a la iglesia muchas veces eran expuestos a ser juzgados, a ser ofendidos o despreciados por su manera de pensar, por su manera de proceder. Entonces, aquí Pablo se encuentra con estos 4 grupos, por ejemplo, los idólatras, los que antiguamente adoraban a otros dioses, pero llegaban al Evangelio y quizás tenían rito, algún aspecto, y por eso a veces eran juzgados por los hermanos. Los ascetas, ya esta tendencia religiosa también tiene que ver con el ascetismo. También quizás por esa manera de pensar, a veces pasaba de que lo llevaba a tener cierta resistencia. El tercer grupo tenemos los legalistas, aquellos que solamente se apegaban a la ley, a la letra, pero no iban más allá, descansar en la gracia de Dios. Y quizás por eso a muchos eran mirados como que estos iban a imponerse frente a la gracia, a la iglesia, y eso obviamente traía resistencia. Pero el cuarto grupo también vemos a los cristianos judíos. Los cristianos judíos son aquellos que antiguamente ellos hacían todo el rito o las fiestas, y por ser esa raíz que ellos manifestaban, quizás eran juzgados muchas veces por su manera de ser. Sabemos que la iglesia la componemos gentiles y judíos, judíos y gentiles. En la iglesia ahora es inclusiva, donde
integra todas estas personas. Y es por eso aquí Pablo, cuando está escribiendo esta carta, está llamando a respetando a los débiles. Y fíjese lo que habla a los débiles en la fe, viviendo para el Señor. Pablo está refiriendo aquí a lo que puede y que puede provocar un problema temporal y local de la iglesia en Roma, pero se presenta con mucha frecuencia en las iglesias y requiere una solución. En la iglesia de Roma habían dos tendencias, en otras palabras, resumen, como yo, la tendencia de los débiles y de los fuertes. Entonces, algunos creían que la libertad cristiana había desterrado los viejos tabúes, ya que no tenían sentido alguno las leyes relativas a los alimentos, y que el cristianismo no tenía que ver con los guardar ciertos días como si tuvieran un carácter especial. Pablo deja bien claro que esta es la actitud de la verdadera fe cristiana. Por otra parte, había algunos que estaban llenos de escrúpulos y creían que no podían comer carne y que habían que cumplir rigurosamente la ley del sábado. Pablo le llama débiles en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahí vamos a ir leyendo el pasaje. Vamos a leer del 1 al 6 en ese instante. Damos la lectura. Y dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Verso 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces allí tenemos esta porción de esta lectura. Entonces, cuando vamos analizando todo este pasaje, nos encontramos haciendo estas preguntas. Según estos versículos, parecieron que habían dos grupos: el grupo de los fuertes y el grupo de los débiles. ¿Qué significa ser débil en la fe? Aquello quizás no tener todo el argumento, tener toda la de ciencia cierta, toda la respuesta. Y quizás por cosas tan de comer o de ciertas pensamientos, me podían fracasar o allí pueda yo apartarme de lo que es importante en la fe cristiana. El mismo Señor Jesús allí hablando a sus discípulos, Él le dijo: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, mejor que le colgase una piedra de asno y lo lanzare al mar. Entonces, nosotros en este aspecto tenemos que ser muy cuidadosos, muy respetuosos. A veces nosotros en nuestra vida cristiana hay una tendencia en los grupos, a veces son muy dogmáticos. ¿Sabe? Lo dogmático a veces provoca tensión. Lo dominante también, ¿ya? Lo degradante. ¿Qué significa? A veces de repente no tenemos cuidado en las palabras y son muy degradantes, y eso a veces provoca cierta resistencia en las relaciones interpersonales, en la comunidad de fe, y no solamente en la comunidad de fe, sino que también aquellos que no son parte de la iglesia, porque nuestra manera de proceder, nuestro ser tan dogmático, ser tan dominante, como que nosotros tuviéramos la verdad y el resto como que están perdidos. Y eso no puede ser. Aquí la palabra del Señor nos lleva a pensar de que debemos considerarnos a nosotros mismos. Pablo, cuando está escribiendo a los Gálatas capítulo 6, versos 1
y 2, Gálatas 6, 1, 6 dice en cuanto habla de la espiritualidad. Dice, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Ya? Nos lleva a mostrar que la espiritualidad debe ser esa manera. De esa manera la espiritualidad debe reflejarse en nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué es débil la fe? Es esto, con lo que acabamos de leer en este instante. ¿Cuáles eran algunas de las cuestiones por las cuales eran susceptibles los débiles? La comida, guardar ciertos días, como dijimos, el ascetismo, el cristianismo judío, los legalistas y los idólatras, ya por tener esas raíces, y ahora llegan a la comunidad de fe, y por venir de esos grupos, de esos pensamientos o esas tendencias, tenían como una manera de ser resistidos. Y por eso Pablo nos invita a que consideremos al hermano y con mucho respeto. Vamos analizando después los versos siguientes. Para él vivimos y morimos. Verso del 7 al 9. Vamos a dar lectura lo siguiente, pero aquí vamos a bajar un poco lo que dice. ¿Cuál es la actitud correcta entonces frente al débil? El respeto. Entonces, dice, la importancia de vivir en armonía. Salmo 133 dice, 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí dice, envía bendición y vida eterna, verso 3. Entonces es importante eso de que nosotros valoremos, respetemos a nuestros hermanos y considerémoslos siempre en todo como que fuéramos nosotros mismos, como que allí hablando del mismo Señor Jesús, hablando de la regla de oro. Así como nos gustaría que nos trataran, así también nosotros debemos tratar a nuestro prójimo. Más bien, quienes somos cristianos, quienes somos hijos de Dios. La vida en comunidad, la vida que nos lleva a reflejar a Cristo. Entonces, vamos a seguir leyendo el siguiente texto, Romanos 14, del 7 al 12. Leo el de la NTV ahora. La NTV dice así, del 7 al 12. Del 7 al 12. En relación dice, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzga a otros creyentes? ¿Por qué menosprecia a otros creyentes? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dice las Escrituras, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua confesará y dará alabanza. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Entonces, la importancia de vivir una vida reverente, en primer lugar, frente al Señor, pero también frente a nuestros hermanos y frente también a la comunidad que nos observa. El apóstol Pablo, cuando escribe a las iglesias, le dice que nosotros somos carta leída. La gente está leyendo nuestra vida constantemente, cómo procedemos, cómo actuamos. Y el Señor mismo ahí con fuerza nos dice que nosotros debemos ser influencia en una sociedad que es de contracultura y donde allí nosotros estamos para reflejar y mostrar los principios del reino que vienen de Cristo y su evangelio,
Y obviamente los apóstoles siguieron enseñando y anunciando las enseñanzas de Cristo. Cristo y los apóstoles llevaron este mensaje anunciándolo y así fueron fortaleciendo el establecimiento de las iglesias. ¿Para quién debemos vivir o morir como cristianos? Y el texto que acabo de leer. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o moramos, del Señor somos. Entonces la respuesta es para el Señor. ¿Qué consecuencia trae el juzgar y menospreciar al hermano? Le ponemos un tropiezo, pecamos y rendiremos cuenta por él. Es importante cuidar a nuestros hermanos. En un momento, cuando Caín mata a Abel, dice, y Dios le pregunta, ¿qué pasó? Y él responde en forma tan antagónica y tan orgulloso, dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Entonces, es importante que nosotros demostremos nuestra vida de armonía, de dependencia del Señor. ¿Quiénes compadecerán ante el tribunal de Cristo? Todos los creyentes. Los inconversos irán al gran trono blanco al final de la jornada, por supuesto. Hay dos tribunales. En la Biblia se muestra el tribunal de Cristo, donde compadeceremos todos los creyentes, donde rendiremos cuenta frente al Señor. Pero el tribunal del gran trono blanco son donde irán los inconversos, donde allí serán juzgados y obviamente por no creer en el Señor, ellos vivirán eternamente condenados. Por eso es importante que estemos a cuenta, porque el Señor un día pedirá cuenta del tiempo que Él nos entregó, cómo lo estamos administrando. Y mayormente también estos espacios en la vida de la fe. Entonces, aquí cuando analizamos los versos 7 en adelante, Pablo presenta el hecho innegable de que por naturaleza imposible vivir una vida independiente. Nadie puede decir o vivir como llanero solitario. Entonces, nadie puede desligarse ni de sus semejantes, menos de Dios. Por eso aquí, en primer paso, pensando en el pasado, dice, no se puede aislar del pasado. No hay nadie que haya hecho a sí mismo. Somos una amalgama de todos nuestros antepasados. Nos han hecho, nos han heredado, sea bueno o sea malo. Cierto que cada uno lo hace en ese reflejo, pero no empieza desde cero, para bien o para mal. Empieza todo lo que el pasado le ha hecho, lo que traemos. En segundo lugar, no se puede aislar del presente. Vivimos en la civilización que nos va uniendo cada vez más estrechamente. Nada que haga una persona la afecta solamente a ella. Cada uno tiene un tremendo poder de hacer a otros felices o desgraciados con su conducta. Y el poder todavía más tremendo de hacer a otros buenos o malos. Entonces es importante que nosotros miremos nuestro pasado, presente, pero también el futuro. No se puede aislar al futuro. Cómo se recibe la vida, así se transmite. Comunica a sus hijos una herencia de vida física y de carácter espiritual. No es una unidad hermética, sino un eslabón de la cadena. El pecado sería algo mucho menos terrible, ni solamente afectará a lo que lo comete. Nos debe infundir santo temor en el pensar que cada pecado empieza o continúa una cadena de maldad en el mundo. Y una persona cristiana puede desplegarse todavía menos de Jesucristo. En esta vida, Cristo es la presencia viva para siempre. No tenemos que hablar ni vivir sin Cristo, sino que debemos allí depender de Él. El mejor ejemplo
de relaciones interpersonales es en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pensando en la libertad, el Señor aquí nos está mostrando de que debemos vivir una libertad, porque un día vamos a compadecer ante el trono y toda lengua dice confesará que Jesucristo es el Señor. Pasamos al tercer segmento, entonces, la conducta equilibrada, del verso 13 al 23. Leeremos a continuación, del verso 13 al 23. Dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero por causa de la comida, tu hermano es contristado. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno no es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para conmigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dios nos ayude entonces, mis queridos hermanos, a vivir una vida equilibrada, una conducta delante del Señor, que podamos adorarle, bendecirle y honrar a nuestro Dios, porque no hay otra cosa más grande, es que cuando vamos a la lectura, a la exposición bíblica, encontramos esta tremenda riqueza de entender el propósito de Dios que Dios diseñó para vivir en este mundo, pero quienes somos parte de la Iglesia de Cristo, estamos llamados a vivir para la gloria del Señor. Así que yo te animo a que caminemos pensando también en el otro. Esa es la frase. Pensando también en el otro. ¿Ya? Entonces, hay cosas que una persona que está firme en la fe puede considerar que puede hacer, pero si una persona con una mentalidad más rigurosa la ve hacerlo, no le parece bien. Y si es inducida a hacerlo, su conciencia puede sufrir un daño irreparable. Por eso es importante cómo procedemos, cómo actuamos, cómo nos movemos. Así que siempre nuestra acción debe honrar en primer lugar al Señor. Y si honramos al Señor, estamos honrando a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe. El cuidado con la libertad. En esencia, Pablo, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Allí, si empezamos a analizar, dice, ¿cuál es la mejor decisión que podemos tomar frente a los débiles de la fe? Cuidarnos, ¿cierto? Aquí vamos a ver. Dice, ignorarlo, reprenderlo, no ponerle otro piso y ayudarle a crecer. Claro, esta es la respuesta, ¿cierto? La 3. No ponerle tropiezo, ayudarlos a crecer.
Entonces, ahí está la respuesta, ahí está la asertiva esa respuesta. ¿De qué se trata realmente el reino de Dios? Bueno, allí dice, no es comida ni bebida, sino gozo, paz, justicia, son las señales del reino de Dios. Porque a veces nosotros estamos más peleando por estas cosas pequeñas y a veces perdemos lo tremendo de anunciar el reino de Dios. La iglesia está llamada para mostrar la señal del reino de Dios. Y a veces cuando nosotros estamos, no tenemos esa visión de conquista, de llevar el evangelio a otro, solamente estamos dándonos vuelta en nosotros, en los detalles, y a veces perdemos tiempo y nos estamos impactando a un mundo necesitado. Entonces, en esencia, Pablo está refiriéndose aquí que estamos siempre en un peligro o el abuso de la libertad cristiana. Entonces, aquí habla en este aspecto. Para un judío, la libertad cristiana tenía sus peligros, porque toda la vida había estado asediado por las innumerables reglas y disposiciones. Pero cuando un judío entraba al cristianismo, se encontraba con que todas esas reglas y disposiciones se habían anulado de golpe. Y el peligro era que la tomara el evangelio como una licencia para hacer lo que le diera la gana. Debemos recordar que la libertad cristiana y el amor cristiano siempre están en armonía. Tenemos que mantenernos en la verdad, de la que la libertad cristiana y el amor fraternal son inseparables. Entonces, debemos predicar todo el consejo de Dios, debemos anunciar todo, y ahí habla de la integridad. Esta integridad que consiste en portarse con Dios y con los hombres como es debido, en el momento en que nos convertimos a Cristo. Los sentimientos de los demás son más importantes que los nuestros. El cristianismo quiere decir que poner los demás en primer lugar y yo el último. Y ese es el mismo ejemplo que el Señor nos dijo, el que quiera ser grande en el reino tiene que ser servidor, ¿cierto? ¿De qué manera se trata realmente el reino de Dios? Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Estas son las señales del reino de Dios. ¿Cómo debemos actuar en la práctica frente a los débiles? No hacer nada que le ofenda, lo haga tropezar o lo debilite. Más bien, debemos orar, debemos considerarlo siempre. ¿Qué significa bienaventurado? El que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Está muy seguro de lo que aprobamos es correcto. Ahí está la respuesta. Bueno, ya estamos analizando todo el capítulo 14. Así que yo te animo a compartir este estudio y podamos ya ir cerrando el libro de Romanos. Ya nos quedarían 2 clases más y estaríamos terminando. Desde ya empezamos a motivar a nuestros hermanos a terminar este estudio, pero también ya viene el libro de Santiago. También estaremos estudiando, son 8 lecciones, son 5 capítulos y también desde ya les motivamos a leer el libro de Santiago. Después de Romanos estaríamos allí comenzando con el libro de Santiago. Entonces, pasamos con la siguiente conclusión. Del apóstol. Allí termina, dice, del 1 al 16, capítulo 15, del 1 al 6. Vamos a leer de nuevo aquí el 15, dice, los que son fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros hacer lo que es correcto, edificarlo en el Señor, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dice la Escritura, los insultos de aquellos que lo insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas
de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayudes a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Verso 6. Estoy leyendo la NTV. Verso 6. Entonces, todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso pasaje que Pablo nos lleva a la resolución siempre de los conflictos que se podían allí ir saliendo en la comunidad de fe. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los débiles? Soportar su flaqueza y no agradarnos a nosotros mismos, agradar a otros para edificarlos. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Que Cristo se despojó a sí mismo y no se agradó a sí mismo, siendo el Hijo de Dios. ¿Qué desea el apóstol que tuviéramos los hermanos en la iglesia? Un mismo sentir como el de Cristo. Recordar Filipenses capítulo 2, del 1 al 7. Si podemos leer Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, ahí tenemos el gran ejemplo, la humillación y la exaltación de Cristo. Entonces dice así, Filipenses capítulo 2, de 1 al 7. Por tanto, si hay una consolación en Cristo, si hay un consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor de Dios, para gloria de Dios Padre. Allí tenemos el ejemplo de Cristo, la humildad, su humillación, y cómo después Dios, el Padre, su Padre, se encargó de exaltarlo. Por eso dice la palabra del Señor, el que se humilla será enaltecido. Pasamos a la conclusión entonces de este estudio de hoy. Estamos recorriendo el capítulo 14 de Romanos en nuestra Academia Bíblica. Entonces la conclusión es que en la Iglesia de Cristo todos tenemos fortalezas y debilidades. Por eso más el curso anterior decía, hay que llorar con los que lloran, gozados con los que se gozan. Debemos identificarlos para crecer y cuidarnos como cuerpo de Cristo, como iglesia, como pueblo de Dios. El deber del amor, soportar a los débiles en la fe y ayudarlos a crecer. Las conclusiones. Debemos tener el mismo sentir que Cristo por amor a los demás y recordar que también compareceremos ante su tribunal. Debemos tener el mismo sentir de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos reflejos de Cristo. Nadie puede decir que es cristiano si no está reflejando a Cristo. Importante eso. Vamos a pasar de repaso. Hay unas preguntas aquí en forma de verdadero y falso y vamos a ir repasando.
hay unas frases que pueden como confundirnos o también nos permite pensar, ¿cierto? Repaso, ¿verdadero o falso? Si un hermano débil en la fe tiene un defecto, lo mejor es compartirlo con alguien chismoso para que le avise a toda la congregación para estar orando. ¿Verdadero o falso? Por supuesto que es falso, porque Dios no quiere eso, ¿no? Entonces es falso. 2. Todos tenemos fortaleza y todos tenemos debilidades. ¿Verdadero o falso? Verdadero, pues. 3. Los argentinos son más débiles a la carne que los guatemaltecos. Eso es netamente incorrecto, por lo tanto es falso. Una actitud, palabra, comida, bebida o cualquier otra acción estropiezo a otro, yo debería no hacer más para no pecar contra mi hermano. Verdadero. 5. ¿Todos los creyentes compareceremos ante el gran trono blanco? No, falso, porque ante el tribunal de Cristo. Si un hermano le es tropiezo comer verdura o legumbre, entonces yo debería comer un buen asado con él y no serle de tropiezo. Falso, verdadero. 7. Nunca debe juzgar ni menospreciar a nuestros hermanos por hacerlo. Dice por hacerlo. Nunca debemos juzgar ni menospreciar a nuestros hermanos, porque hacerlo es pecar directamente contra Cristo, quien murió por ellos también. Verdadero. Y 8. Alcanzamos madurez. Cuando vivimos para Cristo, ayudamos a crecer a los demás y no nos condenamos con lo que aprobamos. Verdadero. Texto a memorizar de este estudio. Romanos 14, del 7 al 8. Si podemos repetir y memorizar este estudio de hoy, porque cada clase hay un texto bíblico clave. Romanos 14, del 7 al 8, son 2 versículos. Dice, porque si uno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. De nuevo, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Voy a leer de la NTV, como dice esta versión. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios te use. Así que te invitamos a compartir el link. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, ASIM Fundo El Carmen. Es la abreviación Alianza Cristiana y Misionera. ASIM Fundo El Carmen. Te suscriba, ahí donde dice suscríbase, o ahí donde aparece la campanita, usted aprieta eso y obviamente se van suscribiendo. Llevamos 59 suscriptores en ASIM Fundo El Carmen y en Labranza llevamos 109, así que necesitamos ambos canales, debemos completar 500 suscriptores, así que cada vez que nosotros levantemos o subamos el culto o estemos transmitiendo en vivo, le llegarán las notificaciones de inmediato allí a su dispositivo, a su teléfono, a su computador, de tal manera que va a ir viendo nuestras transmisiones y nuestros estudios. No se los pierda. Tenemos los cultos de jóvenes los días sábados
a las 18 horas, tanto en Labranza como en Funda del Carmen. Tenemos el culto los días viernes a las 21 horas por transmisión en vivo, así que cada viernes a las 21 horas estamos orando allí por las necesidades del pueblo del Señor. Al mismo tiempo quiero invitar a la iglesia que este domingo 8 de noviembre tendremos un culto unido con la iglesia de Italia, ya en Milán. Estará predicando allí el pastor misionero Ron Smith, que estará también compartiendo la palabra del Señor. Así que desde ya le invitamos a compartir la bendita palabra del Señor a través de estos estudios. Así que invitamos tanto en Funda del Carmen y Labranza a sumarse en el Zoom, a que se sumen en el Zoom y podamos juntos compartir la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente en este maravilloso día. Nos despedimos en la bendición del Señor, que siempre Él es bendito por los siglos de los siglos, ¿cierto? Él es bendito por los siglos, así que debemos recordar que Él es nuestro Dios y fuera de Él no hay otro Dios. Así que yo te invito a despedirnos en el Señor.